El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy común en consulta, tanto de medicina interna como de hematología, y es el de las plaquetas bajas. Entonces, vamos a hablar acerca de por qué es importante checar los niveles de plaquetas, cuáles son las causas más comunes de plaquetas bajas y qué síntomas son los más frecuentes que podemos encontrar. Entonces, empezando con lo primero, ahora sí, vamos a revisar qué son las plaquetas y cuáles son los valores normales. Ok, pues las plaquetas son unas células de la sangre, ok, que son las que se encargan de la coagulación, son las que hacen los coágulos y pues sí, o sea, se encargan de tapar las heridas, de hacer que no sangres, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Pues cuando te toman una biometría, si te fijas, te miden la hemoglobina, los leucocitos, las plaquetas. En las plaquetas los valores normales, los laboratorios lo reportan como 150,000 a 450,000. Entonces esos son los valores normales, de 150,000 plaquetas por microlitro de sangre a 450,000. Entonces por arriba de eso, pues se considera anormal y por debajo de 150,000 también se considera anormal. Realmente cuando las plaquetas bajan, pues los síntomas es sangrado y cuando tienen más relevancia las plaquetas bajas es abajo de 100,000. ¿Ok? Ok, entonces por debajo de 150 las plaquetas es cuando ya se considera tener a un paciente con Así trombocitopenia. es. Pero realmente los valores en los cuales ya empieza a haber como cierta preocupación o que ya se clasifica en sí como trombocitopenia es abajo de 100,000. Así es, para Ok. fines médicos sí, o sea, para fines de aumento de riesgo de sangrado, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Y cuál es a partir de qué valor corte de las plaquetas? Porque eso es algo que como que preguntan muy frecuentemente los pacientes. ¿A partir de qué corte es cuando ya empieza a haber riesgo de sangrados espontáneos peligrosos? Por ejemplo, sangrados en el cerebro. Claro. Sí, pues no es lo mismo tener, haz de cuenta, trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas de 120,000, a tener de 50,000 o a tener de 5,000, ¿verdad? Entre más bajas estén las plaquetas, pues mayor riesgo de sangrado y también más riesgo de que sangren órganos importantes. Entonces, abajo de 10,000 sería la cifra en que si tienes abajo de 10,000 plaquetas, pues si tienes que ir al hospital y te tienen que transfundir porque tienes mucho riesgo de sangrado espontáneo, pues. O sea que ¿qué quiere decir sangrado espontáneo? O sea, que sin que hagas ningún tipo de esfuerzo, sin que te pegues, sin que tengas un accidente, puedes sangrar. Y no es nada más de que sangres de la piel o de las encías o así, puedes sangrar, por ejemplo, del cerebro, ¿verdad? Entonces, ahí puede poner en riesgo tu vida. Entonces, unas plaquetas abajo de 10,000 pueden poner en riesgo tu vida por un sangrado espontáneo. Esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, no es tan sencillo. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que tienen, no sé, algún tipo de cáncer o tienen leucemia y tienen quizás 15,000 plaquetas, que son arriba de 10,000, pero también pueden llegar a tener un sangrado. ¿Por qué? Porque esas 15,000 plaquetas, pues no funcionan bien. Entonces, no importa en la trombocitopenia, o sea, en las plaquetas bajas no nada más importa la cifra, qué tan baja está, aunque es muy importante, pero también qué tan bien funcionan esas plaquetas, ¿verdad? Ok. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Y pues sí, en general sería abajo de 10,000 sería, para responder tu pregunta, abajo de 10,000 es el riesgo espontáneo, ¿no? Ok. Ujú. ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes que pueda tener un paciente con plaquetas bajas? ¿O cuáles son las causas más frecuentes que ves tú en tu consulta? Pues mira, en mi consulta yo ya veo más los diagnósticos de hematología. De hecho, creo que tú verías más pacientes o tú estás en escenarios clínicos que se asocian a plaquetas bajas y que es más común, ¿verdad? Que lo que yo Sí. veo, que sería, por ejemplo, las infecciones. Ok. En general, o sea, hablando en general, sean bacterias, virus, etcétera, pueden producir plaquetas bajas, ¿verdad? Puede ser como un dato de inflamación en las plaquetas bajas. Ok. Este, Pacientes, por ejemplo, que están en cuidados intensivos, esos pacientes también muy frecuentemente tienen plaquetas bajas. Ok. Pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis hepática, o sea, por alcohol, que el hígado no les funciona bien, también pueden tener plaquetas bajas. Y eso sería como que en medicina interna, creo, lo más frecuente. Y en el caso de hematología, o sea, ya es experto en la sangre, por lo general es trombocitopenia inmune, que es una enfermedad
en la que nuestro sistema inmune ataca las plaquetas, ¿no? Entonces por eso se destruyen. Eso sería, yo creo, una de las causas más comunes. Ok. Ok. Sí, uno de los escenarios que me tocan a mí ver más frecuentes es a pacientes que por tener infección crónica de Helicobacter pylori, Ajá. después presentan trombocitopenia o conteo bajo de plaquetas Así es. Ujú. y que en muchas ocasiones se asocia a que el paciente tuvo la gastritis crónica por mucho tiempo y nunca recibió el tratamiento adecuado, entonces vienen teniendo esta complicación asociada. Sí, haz de cuenta que el H. pylori o Helicobacter pylori es una bacteria, es la que produce la gastritis. ¿Ok? Esa bacteria pues vive en el estómago y puede producir gastritis por muchos años, ¿verdad? E incluso se asocia a cáncer, etcétera. Hay algunos pacientes que, como tú dices, cuando tienen la infección por muchos meses o así, su sistema inmune crea como defensas en contra de la bacteria que terminan también destruyendo las plaquetas, por así decir. O sea, se parecen mucho, entonces las plaquetas también se destruyen y los pacientes les bajan las plaquetas. Y por lo general esos pacientes tienen plaquetas bajas, pero de 70,000, 80,000. O sea, es muy común que esos pacientes solo se den cuenta por tomarse una biometría, ¿no? Se toman una Ok. biometría y se dan cuenta que tienen 80,000 plaquetas y luego buscas la causa, descartas otras razones por las cuales las plaquetas pueden estar bajas, le pides el antígeno de la bacteria y sale positivo, ¿no? Y digo, la verdad es que es muy importante recalcar esa de H. pylori porque por lo general se pasa desapercibido. ¿Ok? O sea, no muchas personas se acuerdan que H. pylori, que es una infección tan común en el mundo, puede producir plaquetas bajas. Sí. Y es muy importante porque aparte de que es muy común, pues es tratable. O sea, tú le puedes dar el tratamiento de erradicación de H. pylori, que son 3 medicamentos, de los tomados y ya se te quita la bacteria y muy probablemente se te quiten las plaquetas bajas. ¿Ok? Y si no haces eso, por ejemplo, si tienes una gastritis por H. pylori y las plaquetas bajas y pasan años y no te tratas, pues hay más riesgo de que se queden las plaquetas bajas, ¿verdad? ¿Ok? Eso también es bien importante. Ok, ¿tú en tu caso te ha tocado ver pacientes con... Sí, yo he tenido, por ejemplo, el caso de un paciente, digo que no podemos decir el nombre ni nada, pero un paciente como de 60 años. Ok. Y fíjate que él ya tenía, de hecho creo que era familiar de un paciente tuyo. Ah, ok. Que me lo enviaste, ajá, y ya tenía como 10 años con trombocitopenia, pero era muy leve, o sea, con plaquetas bajas como de 80,000, 70,000, a veces le bajaban a 60,000 y no tenía ningún diagnóstico ni nada, y lo empezaron a tratar como si fuera una trombocitopenia inmune, o sea, como si fuera esta enfermedad que les contaba que pues el sistema inmune ataca las plaquetas, ¿no? Ok. Lo empezaron a tratar así. Llegó a tener alguna respuesta, pero luego otra vez le bajaban las plaquetas y estuvo recibiendo varios tratamientos. Y luego ya llegó conmigo muchos años después. Yo la verdad lo que hice es que reabordé el caso, porque era un paciente que, pues si tenía la trombocitopenia inmune, como que no había respondido a casi nada, ¿no? Ok. Entonces reabordé el caso y resulta que salió la H. pylori. H. pylori positivo. Sí. ¿Ok? Entonces, pues lo traté y sí, con unas semanas de tratamiento, las plaquetas regresaron a lo normal, ¿verdad? Que digo, podía pasar que no, pero en este caso sí, se erradicó la bacteria y sí empezaron a aumentar las plaquetas. Por ejemplo, ese paciente tal vez no acabó con plaquetas de 400,000 súper altas, pero acabó como con 140, 150,000, que prácticamente es normal, ¿no? Sí. En cuanto a riesgos de sangrado, que es lo que más nos importa, pues el paciente ya no tiene riesgo de sangrado aumentado. Ok, Ujú. sí, o sea, años de estar Sí, batallando sí con la pasa. enfermedad y luego resultó que detectaste Helicobacter pylori, diste tratamiento y ya con eso. Así es. Ajá, Ok. sí, sí pasa. Ok, Ujú. sí, y es que también la verdad, la infección por Helicobacter pylori ahorita se considera la infección bacteriana más común del mundo. Ok. Y muchas veces aquí los pacientes del México, por ejemplo, tienden mucho a automedicarse. Entonces, esto solamente empeora el problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces esa gastritis viene acompañada de una infección crónica de Helicobacter pylori. Ujú. Entonces, el hecho de que te estés automedicando con medicamentos como omeprazol, por ejemplo, van a empeorar todavía más la situación y en caso de que haya Helicobacter, van a permitir incluso que prolifere aún más si se está dando de manera no controlada, Sí, claro. ¿verdad? Ujú. Ok, muy bien. Sí, es que el H. pylori se tiene que... Hay algunas bacterias que se mueren con un antibiótico, pero esta necesita como que una combinación, Sí, ¿no? una combinación de varios antibióticos junto con Con el otro omeprazol medicamento. o así. Y si no usas eso, En combinación, así es. puedes crear resistencia o no se te quita simplemente.
Y de hecho hay pacientes que aunque se los des bien, no se les quita, ¿verdad? O sea, no Así todos es. responden. Entonces, como que lo tienes que hacer bien y eso incluso no te asegura que el 100% se vaya a curar. A veces le tienes que dar más antibiótico de otro tipo y así, ¿no? Sí, claro, por todo el problema de la resistencia a antibióticos, ¿no? Que existe. Así es. Ajá, Ok. entonces por eso, pues sí, automedicarse no sería lo ideal. Lo ideal. Claro. Ok. ¿Qué otras causas de plaquetas bajas pueden existir? Por ejemplo, enfermedades del hígado. Sí, eso se ve mucho. Es que las plaquetas bajan como que por 3 mecanismos. Una es que no se produzcan, Ok. otra es que se destruyan y otra es algo que le dicen secuestro, que haz de cuenta tú tienes plaquetas normales, pero luego hay algún órgano, por ejemplo en este caso el hígado, Ok. por alcohol o así, que tienen cirrosis, que termina como que absorbiendo las plaquetas. Ok. Entonces, entonces sí puede ser por eso. Hay pacientes que tienen el vaso grande también y las plaquetas, haz de cuenta, van y se quedan ahí y pues a ti te bajan Ok. las plaquetas en sangre, pero es por secuestro, ¿no? O hay algunos pacientes que, por ejemplo, tienen su médula ósea, que es de donde se produce toda la sangre, ¿verdad? Incluidas las plaquetas. Tienen, no sé, leucemia o un linfoma o algún tipo de cáncer y pues eso hace que se desplacen las células de las plaquetas normales y pues ya no se producen, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, muy bien. Un tema muy frecuente o una pregunta muy común entre los pacientes es si existen alimentos que te ayuden a subir las plaquetas. Entonces, no sé, aquí en este dato, ¿tú qué opinarías? Pues en sí, si te dicen que consumas este alimento para que te suban las plaquetas, yo creo que no sería lo ideal. O sea, es como un Lo foco de correcto. alerta. Ajá, no sería lo correcto. Sería un foco rojo. Sí hay investigaciones de como algunos alimentos que pueden aumentar las plaquetas por sí solas, pero realmente son investigaciones que son pequeñas. Entonces no se puede emitir una recomendación en general. Ok. Pero lo que sí es que hay alimentos que son muy buenos para la sangre, por así decir. Ok. Todos los alimentos que contengan o vitamina B12 o vitamina B9, que es el ácido fólico, o hierro, esos alimentos serían buenos para la sangre en general. Dentro de la sangre pues están las plaquetas. Pero en sí, si tienes las plaquetas bajas, pues realmente hay muchas causas de plaquetas bajas. Lo primero que tienes que hacer es abordar por qué las plaquetas están bajas. Mira, de hecho la causa o una de las causas más frecuentes de plaquetas bajas es que sea un error de laboratorio. Ok. O sea, haz de cuenta que toman la biometría y, mira, tiene 60,000 plaquetas, tiene plaquetas bajas. Y luego las ves bajo microscopio y resulta que había como coagulitos microscópicos, o sea que hay puras plaquetas juntas. Ok. Entonces la máquina ya no cuenta la plaqueta una a una porque hay muchas pegadas y las cuenta mal, ¿no? Ok. Entonces, de hecho, esa es una de las causas más comunes de trombocitopenia, que es la pseudotrombocitopenia, o sea que es trombocitopenia, pero realmente no es. Ok. Y para eso hay que verlas bajo microscopio. Ok. Ok. Ok, muy bien. Y en cuanto a los síntomas más frecuentes, habíamos mencionado que las petequias o los moretones fáciles. Sí. ¿Y las petequias cómo suelen observarse o en qué sitios del cuerpo se presentan? Sí, cuando están las plaquetas bajas, los sangrados es lo más evidente. Dentro de los sangrados puede ser la piel, que en este caso serían las petequias, y es como si fueran lunares de los rojos. Ok. Haz de cuenta, pueden ser así, son muchos. Y primero aparecen pues en las piernas, porque ahí es donde más peso se está cargando, ¿verdad? Por el cuerpo. Y conforme va empeorando las plaquetas, o sea, conforme van bajando y bajando y bajando, esos puntos rojos empiezan a subir. Ok. Entonces, por ejemplo, si tienes un paciente que ya tiene puntos rojos en el pecho o así, pues quiere decir que sus plaquetas muy probablemente están muy bajas, Muy ¿verdad? bajas, ok. Respecto a alguien que tiene nada más en los pies. Ok. Pero sí, esos serían los síntomas de sangrado en la piel. También puede sangrar, por ejemplo, la nariz. Ok. Se conoce como epistaxis, sangrado de nariz. Y también puede sangrar, por ejemplo, la encía al cepillarse los dientes. Ok. Y bueno, también puede haber sangrados ya que ponen en riesgo la vida, ¿verdad? Que es, pues, sangrados del intestino, hacer popó con sangre, ¿verdad? Incluso sangrados del sistema nervioso, o sea, del cerebro o de la médula espinal, ¿verdad? Que esos ya serían, pues sí, más sangrados mucho más severos. Pero sí, todo eso se puede presentar y depende, pues, del número de plaquetas principalmente. Ok. Ok, entonces, ¿cómo podría un paciente detectar si sus plaquetas están dentro de rangos normales? ¿Qué estudios se solicitarían? Pues sería una biometría hemática. Ok. Y los rangos normales, te digo, lo reportan de 150 a 450. Ese sería el estudio básico. Ok. Y también hay un estudio que se llama frotis de sangre periférica,
que es muy barato y es precisamente lo que te mencionaba, de ver la sangre bajo microscopio. Ok. Y ahí lo que hace el clínico que lo ve, o el hematólogo o el de laboratorio o así, es que cuenta las plaquetas y ya te las reporta, pero de forma visual directa, ¿verdad? Esa también sería una forma para contar tus plaquetas. Ok. Y ahora, ya hablamos brevemente de las plaquetas bajas. Ahora, ¿cuál sería el riesgo de tener plaquetas altas y a partir de cuánto es que ya se considera alto? Pues arriba de 450,000, por lo Ok. general ya se considera alto. Cuando hay plaquetas altas, eso no es más, es yo creo que menos común que las plaquetas bajas, Ok. pero sí pasa. Entonces, el riesgo de plaquetas altas la mayoría de las veces pues es trombosis, o sea, coágulos en las Ok. piernas o así. Em, ya cuando nos metemos, por ejemplo, una causa muy común de plaquetas altas es la deficiencia de hierro, que hablamos en episodios Ah, pasados. sí. Y realmente el mecanismo no se conoce, o sea, no saben por qué, pero el hierro cuando baja en el cuerpo y produce anemia por deficiencia de hierro, a veces produce eso, aumento de las plaquetas, Ok. como de forma reactiva, así se llama. Se llama trombocitosis reactiva, así se llama. O sea que hay Ok. muchas plaquetas de forma reactiva y esa es una causa muy común, pero ahí pues el tratamiento es simplemente darle el hierro y se quita solito. Ok. Acuérdate que también las plaquetas son un marcador de inflamación. Entonces, cuando tienes una infección severa o así, podrías tener aumento de plaquetas, pero es igual, es reactivo, ¿no? O sea, es porque el cuerpo está como siendo atacado, entonces empiezan a producir muchas células en general y entre ellas las plaquetas. Ok. Y luego ya hay grupos de enfermedades de la sangre que pueden producir plaquetas elevadas. Ok. Que de las más comunes, bueno, todo ese grupo de enfermedades se llama trastornos mieloproliferativos. ¿Ok? Y pues ahí puede estar la policitemia vera, la trombocitosis esencial, la mielofibrosis y así. Son varias enfermedades, pero Ok. no son las más comunes del mundo. Pero sí hay enfermedades que son por mutaciones en la sangre y entonces esa mutación hace que la plaqueta empiece a multiplicarse mucho, ¿no? Y aumenta. Y luego fíjate que también algo que quizás no sepas, bueno, no sé, es que cuando tienes más de 1,000,000 de plaquetas, porque hay pacientes que tienen 1,200,000, 1,400,000, Ok. no sé si has visto esas cifras, pero arriba de 1,000,000 de plaquetas incluso pueden sangrar, en vez de coagularse, sangran, Ok. ¿ok? Entonces también tener muchas plaquetas ya por una cifra súper, súper elevada, también se puede asociar a sangrados anormales, Ok. aunque suene así como raro, ¿no? Ok. Ok, Ujú. muy bien. Entonces, pues esos serían como que las causas o las manifestaciones más comunes en Así pacientes con es. plaquetas altas. Ujú. Bueno, pues entonces, como ya vimos el día de hoy, vimos por qué es importante mantener las plaquetas dentro de un rango normal, diferentes causas de plaquetas bajas, de plaquetas altas, las diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, es bien importante que en dado caso de que ustedes tengan o algún familiar o conocido que tenga plaquetas bajas y aparte algún síntoma como sangrados frecuentes, aparición de moretones fáciles, petequias, etcétera, busquen orientación médica para evitar después otras complicaciones o cuadros más severos. Si tienen alguna duda o algún comentario, háganoslo saber y trataremos de contestarles en breve. Y si les gustó este contenido, síganos en nuestras redes para más tips de cómo cuidar su salud de manera sencilla.